En este nuevo El Encuentro Con tenemos la gran suerte de contar con Eduardo Costantini, reconocido economista, empresario, coleccionista y filántropo argentino, además de fundador y presidente honorario del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, más conocido por sus siglas MALBA. Muchas gracias por atendernos, señor Costantini. No, gracias a ustedes por esta entrevista, la oportunidad de conversar, ¿no? Cambiar ideas. Bien, comencemos por un asunto de actualidad que nosotros, que desde hace unas semanas se ha hecho público, que en el último año usted ha hecho unas compras o invertido alrededor de unos 25 millones de dólares en nuevas obras para su colección particular, ¿no? Entre las 21 obras que se han referido, hay obras maestras del arte latinoamericano, como de artistas como Wilfredo Delán o Remedios Baró, que además han marcado récords, pero bueno, más allá de todas esas cifras o récords, a mí lo que me gustaría que nos explicase es qué vienen a sumar estas obras a su colección y qué posibilidades abren para el Malva en lo que acceso y disfrute de las mismas se refiere. Bueno, primero, yo estoy coleccionando arte desde hace 50 años y en el año 2001, que fue la fundación del Malva, justo ahora vamos a cumplir nuestros primeros 20 años, ¿no? El 21 de septiembre, eh, doné todo lo que había coleccionado, pero sin duda seguí adquiriendo, ¿no es cierto? Porque el coleccionismo es como, es parecido, es una adicción muy fuerte, como toda adicción, es una adicción muy fuerte y seguí como antes, seguí coleccionando con el mismo criterio, los mismos ojos y teniendo una mirada claramente hacia el Malva, ¿no? Hay como una, no diría complementariedad, porque yo varias de las obras que he comprado se las he prestado a Malva, ¿no? Haciendo como dato de largo plazo, ¿no? Y si no, algunas obras que por temas de impuestos tienen que quedar afuera, lo hago sistemáticamente en forma de importación temporaria. Y básicamente el coleccionismo que yo abarco es solamente de arte latinoamericano y desde el periodo moderno a la actualidad. En las últimas obras, en realidad no hay ninguna obra determinante de una colección, pero todas las obras la determinan, ¿no? Entonces es un proceso continuo que no tiene fin y sobre todo en un coleccionismo más enciclopédico, si se quiere, porque abarca todos los movimientos y escuelas. Y entonces, sí, efectivamente, este cuerpo de obra es un cuerpo importante, como tú lo has dicho, digamos los nombres que has mencionado, pero son solo algunos nombres, porque hay tantos artistas, estamos hablando de muchos países y de prácticamente, sí, más de 100 años del periodo abarca 100 años, entonces uno va haciendo camino al andar, ¿no? Como dice la letra, ¿no? Y el criterio de compra es un criterio, por supuesto, que tiene una restricción presupuestaria, pero se da cuando aparece una obra superlativa, ahí yo trato inexorablemente de estar presente, ¿no? Que ha ocurrido con algunas de las obras del último conjunto, ¿no? De hecho, usted ha comentado en relación a estas últimas compras que es muy difícil, ¿no? Que este tipo de obras superlativas, como acaba de mencionar, aparezcan en el mercado abierto, ¿no? Y que cuando lo hacen, usted trata de adquirirlas de alguna manera, ¿no? Dentro de esos límites que usted ha dicho también presupuestarios, lógicamente, ¿no? Está claro que cada coleccionista tiene su propio método, su propia estrategia, pero a mí me gustaría preguntarle, en su caso, ¿cómo hace el seguimiento de esas obras que le interesan? Si hay una metodología y también si cuenta con un equipo para rastrearlas, ¿no? Porque de alguna manera a mí se me hace muy difícil, ¿no? O sea, pensar que solamente a lo mejor usted pueda detectar este tipo de obras, ¿no? O sea, que están en colecciones privadas, fuera del circuito. Entonces, la pregunta es esa, ¿cómo sigue estas obras o cómo hace el seguimiento de las obras Bueno, que quiera está seguir? bien. Bueno, el- el la fuente de alimentación es variada, ¿no? Yo
estoy muy en contacto con mi mentor, que es el señor Ricardo Esteves, argentino, es un gran conocedor y fue el que me enseñó a coleccionar y a seleccionar el buen arte, ¿no? Y desde el 80 hoy, que seguimos en contacto, somos dos fanáticos de arte y aparece una obra y hacemos un sparring entre los dos, ¿no? Em, las casas de remate es la clásica. Las ofertas, como ya estoy individualizado como coleccionista, me llegan muchas ofertas de distintos marchands, a veces contactos de familia, o mismo a veces la fuente son los artistas, ¿no? Y, y el equipo mío sí, está formado por Ricardo Esteves, tengo una curadora de la colección Florencia Malbrán, siempre me ayuda el departamento de curaduría del Malva, me he nutrido en el saber de los directores artísticos que hemos tenido en el Malva, ¿no es cierto? También el mismo el Malva tiene un consejo artístico, ¿no? Y yo siempre escucho, o sea, no hay obra que compre por mí mismo. Es algo, excepciones o u obras que ya en el pasado he hablado sobre ellas, no hay muchas obras, sobre todo el periodo moderno, que están en los libros de historia, ¿no? De historia de arte, del arte latinoamericano, que tienen varias exhibiciones hechas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero básicamente es eso, o sea, gente que está vinculada obviamente a la cultura, al arte, son todos especialistas, y como dije, Ricardo Esteves. Vayamos a los inicios otra vez de su faceta como coleccionista. Usted se embarca en un proyecto a largo plazo que comenzó en el otoño de 1970, según he leído, y si no me falla el dato, más o menos, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Creo que era ese otoño, ¿no? Pero más o menos, sí. Más o menos. Hace tanto tiempo que no recuerdo, pero tenía 20 y pico de años, ¿no? Bueno, ha pasado un poquitito solo. Y ahí compra, digamos, sus primeras obras de arte, ¿no? Pero a mí me gustaría saber de qué manera sigue intacta esa conciencia de coleccionista filántropo que cree y apuesta por la función social de un proyecto, ¿vale? En su caso, para construir una colección de arte latinoamericano, como ha dicho y ha referido varias veces, y para ayudar a promover y difundir esos valores culturales de la Argentina, tanto en el interior como en el exterior, ¿no? ¿Cómo ve usted esa función social que tiene el arte y cómo usted la lleva de facto, aparte de tener... Bueno, cuando yo empecé a coleccionar, ni siquiera sabía que era un coleccionista. Aparte, no tenía dinero, tenía 20 y pico de años y con mis primeros sueldos compraba alguna obra pagada en cuotas, ¿no es cierto? Después, eso fue en la década del 70, en el 81 precisamente, bueno, conozco ya a Ricardo Esteves, yo ya tuve una mejora económica por mi carrera profesional y empecé a adquirir buen arte. Con el transcurso de los años, del 80, empecé a tomar conciencia del cuerpo de la colección. Y entonces la primera decisión fue pensar ese conjunto como un todo que iba tomando mayor valor y sentido en el conjunto, y tomé la decisión de que esa colección iba a ser donada a un museo cuando yo muriera. Ese fue mi primer pensamiento, ¿no es cierto? Luego, en realidad casi por casualidad, apareció un terreno, un site en una calle, en una locación espectacular para museo en Buenos Aires. Ya estamos hablando del 96 más o menos, ¿no? El año 96. Mi colección era aún mucho mayor y incluso en ese periodo ya había sido exhibida en Buenos Aires, en San Pablo, Río y Montevideo, y ya piezas de mi colección habían sido pedidas por distintos museos de
Europa y de Estados Unidos, me di cuenta que ese terreno que se vendía, le llamamos nosotros terreno, era espectacular para un museo, ¿no? Yo soy desarrollador inmobiliario. Y de allí me surgió la idea en 15 días de, en vez de donar a un museo argentino, que tiene distintas vicisitudes por la situación económica, ¿por qué no hacer un museo? Se me disparó esa idea y bueno, adquirí el site y empecé a trabajar sobre el Malva, desde cero. Al principio me deprimí las primeras 2 semanas porque pensé que donar mi colección, como yo decía que lo iba a hacer al momento de mi muerte, era como que me moría en vida y tempranamente, ¿no? Pero después me di cuenta que nada que ver, que un museo es una fiesta, porque el museo es una concentración de gente. Las obras, muchas obras, como ahora en mi colección, está en el exterior, en warehouses, que estaban homeless, como en mi colección ahora está homeless. Metafóricamente, el Malva era como la casa de Diego, de Diego Rivera, de Frida, bueno, los autores argentinos también, porque no tienen lugar donde ser exhibidos, Berni, Jules Solar, Lam, Mata, Torre García, etcétera, etcétera. Y aparte un museo dispara para todos lados, porque bueno, primero la obra, al pasar a una dimensión pública, tiene una energía, está en escala en la sala, y dialoga con el público, ¿no es cierto? Hay una interacción continua que es espectacular. Aparte del Malva, tiene su programa de educación, tiene un programa de cine, gracias a un hijo mío, se llama también Eduardo. Hicimos un auditorio donde hay cursos de literatura y un programa de cine independiente. También, como digo, hay un programa de literatura, hay diálogo con otras instituciones y todo eso es algo energético, efervescente, que es social, ¿no? Educativo, etcétera, que el proyecto se vuelve claramente eh, sumamente atractivo, atrayente, desafiante, ¿no? Porque hay que sostener un museo que tiene déficit todos los años, eh, pero, pero en vez de ser una dirección, es multidireccional, ¿no? Y en realidad fue como una casualidad, bueno, yo ya lo tenía en la cabeza, la función social de la colección, pero no había pensado en realizar un museo, ¿no? En fundar un museo. Antes hemos mencionado que el próximo día 20 se cumple, perdón, 21 de septiembre se cumple el 20 aniversario, ¿no? del Malva, ¿no? Es cuando se abre en 2001, ¿no? Prácticamente pocos días después del gran atentado de las Torres Gemelas, ¿no? A mí me gustaría que nos dijera cómo ha vivido estas 2 décadas a nivel personal, aunque acaba de hacer un poco de mención de ello, pero más a nivel personal, esa satisfacción de ver, mejor lo que me dice usted, el público dentro del museo, ver esas exposiciones, obras dialogando unas con otras que antes estaban en Warehouse y ahora pueden dialogar unas con otras. Y sobre todo, si tuviera que elegir a lo mejor alguna cosa de la que siente más orgulloso del proyecto, ¿cuál sería? Bueno, primero, la vivencia que yo tuve fue como una especie de ataque de ego, ¿no? Que es muy malo. Me acuerdo en un viaje a New York que tuve una reunión con el director del MoMA, Glenn Lowry, y le conté el proyecto y le dije que iba a ser un museo, que se iba a llamar Museo Costantini, yo todo, con mi ego todo entusiasmado. Y él me dijo, no le pongas Costantini, es un gran error, me dijo, o sea, ponele, debería tener un nombre que no fuese personal, para que el museo permee más en la sociedad, ¿no es cierto? Que es fundamental, que ese es un aspecto que tendremos que hablar, ¿no? O sea, cómo la comunidad se tiene que apropiar de un museo. El Malva lo hizo a nivel popular rápidamente, inmediatamente, diría, ¿no? Y esto es un proceso de décadas que la sociedad pudiente
se apropia a nivel consejo, a nivel directivo, para que cuando yo no esté, el museo, por supuesto, permanezca, pero sobre todo que siempre crezca institucionalmente. Ahí quedaría perfecta, de alguna forma, la idea original, la constitución del Malva, que no sea algo personal. Entonces, bueno, digo, al principio fue un ataque de ego, y entonces mi ego me llevó a poner, bueno, Malva, o sea, ahí me mató Glenn Laurie, me pegó una estaca en el corazón que me vino muy bien, y le puse colección Costantini, Malva, colección Costantini abajo, ¿no? Entonces, bueno, veía colección Costantini. Después, eh, y aparte, la fundación que lo financia el Malva se llama Fundación Costantini, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo estaba contento. Bueno, después, eh, hablando ya con la autoridad del Malva, etcétera, etcétera, le sacamos Colección Costantini, aparte hay un programa de adquisición de terceros, entonces ya no es más Colección Costantini, porque es Colección Malva. Y después la fundación, también le cambiamos el nombre y es Fundación Malva. O sea, quedó todo Malva, eso está muy bueno para el crecimiento institucional, ¿no? Y el Malva, yo creo que tiene algunas fortalezas, tiene debilidades y tiene fortalezas. Las fortalezas del Malva son la colección fundacional del Malva, es una colección reconocida internacionalmente por especialistas, por curadores, por directores, etc. O sea, tiene piezas, son antológicas, metahistóricas, de la historia del arte latinoamericano, ¿no? Sobre todo en el periodo moderno, que fueron grandes adquisiciones que yo pude realizar, sobre todo en la década del 80 y del 90, donde el arte latinoamericano no tenía la visibilidad que tiene hoy. Y, por ejemplo, el caso, si se quiere, más significativo fue la adquisición de Avaporú, que está acá en mi remera. Me había fijado, me había fijado. En un remate, ¿no? A partir de una supercrisis en Brasil, un coleccionista envió la pieza porque nadie se la compraba en Brasil durante 6 meses, y yo la pude adquirir a un valor relativo, muy razonable, y es la obra más importante de la historia de Brasil, porque es la obra representativa del movimiento antropofágico, ¿no? De todo el movimiento del modernismo, es Avaporú, de Tarsilo do Amaral, del año 1928, ¿no es cierto? Para mencionar una obra, ¿no? Entonces, la colección permanente claramente es una fortaleza del Malva. El edificio es un edificio muy amigable, un edificio que fue construido para museo, no como pieza icónica, sino funcional, y el público lo aprecia mucho porque es un edificio alegre, abierto, con luz, y es un edificio muy práctico muy funcional a sus usos, ¿no? Luego, el equipo de gente, el profesionalismo, también es un valor que tiene el Malva, y que ha tenido un presupuesto que fue sistemáticamente financiado. O sea, nunca tuvo una crisis económica, el museo, ¿no es cierto? Digamos, esas son fortalezas del Malva. La debilidad del Malva es su pecado original de haber sido creado por una sola persona, que es lo que hablábamos antes. Y entonces es difícil crearle institucionalidad a ese nivel, a nivel público, y el diálogo con otras instituciones, etcétera, es una entidad reconocida, pero tenemos que ir fortaleciendo más y más lo que es a nivel board, consejo. En los últimos 2 años hemos hecho un paso muy importante, porque yo he dejado de ser presidente, y entonces la señora Teresa Lanari, de Bulgeroni, es su presidenta, y hay un consejo, ¿no? Entonces eso es realmente muy importante.
hay un comité de adquisiciones que tienen más de 40 familias, hay un comité artístico integrado por personas reconocidas de distintos países. Entonces el Malva va construyendo, ¿no? Es en la net esa que hace crecer su institucionalidad, ¿no? Aunque ahora que dice usted el nombramiento de Teresa de Bulgeroni, precisamente eso, digamos que es como, de alguna manera, ¿no? Usted da un paso atrás, pongámoslo un poco así en el escenario, ¿no? Pero bien es cierto que sigue siendo el presidente honorífico, ¿no? Honorario, ¿no? Y de alguna manera también sigue siendo el custodio de la misión y de los lineamientos estratégicos del Malva, ¿no? Por ello, teniendo en cuenta que en estos momentos el Malva tiene abierto un proceso de búsqueda de un nuevo director artístico, en su opinión, ¿cuáles serán los retos que deberá enfrentar ese nuevo director? Bueno, ese nuevo director O directora, artístico, o directora, o directore. sí, director, directora o director, eh, tiene que principalmente, bueno, obviamente la calidad de su propuesta curatorial, ¿no es cierto? En términos de tener una lectura propia de la historia del arte latinoamericano, ¿no? Y la actualidad del arte latinoamericano, ¿no? Y hacer producciones que descubran, redescubran valores culturales y artísticos y que Malva sea un referente de arte latinoamericano, que enhebre una serie de proyectos con otras instituciones nacionales y a nivel internacional para desarrollar en conjunto, ¿no? Que eduquemos en base a esa usina de creatividad, de lectura curatorial. Por supuesto que eso tiene una proyección en la difusión de ese arte, de esa cultura y la enseñanza en general, ¿no es cierto? Ujú. Otra cosa que es muy importante para el Malva hoy es el fortalecimiento de Malva virtual, que nosotros hemos crecido aceleradamente en la época de pandemia, pero sin duda, como tú lo sabes, la virtualidad está para quedarse, ¿no? Y aparte es un instrumento que permite la participación más universal, porque sin duda que la experiencia presencial va a renacer con la fuerza que teníamos antes, pero la virtualidad permite que personas que están en distintos países, en distintos puntos de la Argentina, puedan participar del contenido, en este caso de los museos, ¿no? Entonces hay que poner mucha energía y recursos humanos en toda la virtualidad. O sea, no solamente en el programa nuestro de artes visuales, plásticas, sino también todo el programa de cine independiente, programa de literatura, cursos, eventos, lanzamiento de libros, ¿no? Yo creo que es un muy lindo desafío y hay que ayornarse culturalmente a esta nueva realidad, ¿no? Entonces eso también me parece importante, ¿no? Eh, Después nosotros tenemos la posibilidad de ampliarnos a través de un acuerdo con la municipalidad, con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y eso es un desafío que tiene el Malva, porque hay que hacer una inversión en dinero, pero o sea que financieramente es un tema, aparte el edificio ampliado aumenta el déficit, porque los museos, cuanto más grandes, más pierden, es al revés, ¿no? De la lógica capitalista, ¿no? Entonces hay todo un tema que es muy importante, que a su vez viene de la mano de la institucionalización que hablábamos antes, y la gente que apoya también financieramente o deberían apoyar al Malva, ¿no? En un país tan necesitado, ¿no? Está todo ese aspecto financiero, pero también
cómo definir esta nueva espacialidad, o sea, la ampliación del Malva, cómo definirla en función de la evolución del arte. Hoy el arte, hoy hay performance, hay un entretejido entre las artes plásticas, el cine, el teatro, el performing, instalaciones, ¿no? Entonces son todas estas situaciones, un director artístico tiene que tener una cabeza realmente muy inteligente, ¿no? Desde luego tiene que ser una persona, como dice, con un buen background, cabeza bien armada y con, bueno, y pensar, digamos, que eso, pensar en grande, ¿no? Para superar los obstáculos, porque va a tenerlos sí o sí. Pero bueno, él y todos los subdirectores de museos, yo creo, del resto del planeta, ¿no? Sí, exacto. Por último, en unas declaraciones recientes que ha realizado usted a Radio Mitre, comentaba algo así como, y leo literalmente, el coleccionismo es independiente de las crisis y que los museos están para quedarse. Pasaron tantas cosas en los últimos 20 años, pero nosotros seguimos. Me refiero que se refiere a 20 años en Argentina, ¿no? O 20 años en global también. Bueno, sí, 20 años en Argentina, también afuera, ¿no? También en el exterior, en Argentina mucho peor, pero como tú has dicho, o sea, Malva se inauguró el 21 de septiembre del 2001, o sea, que fueron 10 días después de las Twin Towers. Fue terrible, terrible. Incluso hubieron obras que no pudieron llegar porque estaban en warehouses cerca de la zona. Además, bueno, después, a los 90 días, tuvimos la peor crisis argentina económica desde la Gran Depresión. Después hubo una crisis muy fuerte en el 2008-2009 en Estados Unidos y en Europa, fuertísima. Después, de la que seguimos todavía, yo creo, un poco languideciendo, ¿no? En cierta claro, manera. que fue más fuerte en proporción en el norte que la Argentina, ¿no? Y después tuvimos nada menos que la pandemia, ¿no? En el mundo, ¿no? O sea que en los últimos 20 años, eh, Estados Unidos ha tenido la crisis del 2001, ¿no? Porque también estuvo la especulación bursátil, que después determinó que esa burbuja se rompiera con un efecto fuerte, ¿no? Y después tuvo la crisis grande en 2008 y ahora la crisis del 19, ¿no? Con la pandemia. Si bien en un momento de un crecimiento tecnológico vertiginoso, un aumento de la productividad increíble, hay un fuerte desequilibrio dentro de la evolución económica y social. Como tú lo has dicho fuera de antes que empezamos la entrevista, ¿no? Hay grandes desequilibrios, vos te referías a Estados Unidos, pero bueno, ahora hay que hacerlo extensivo al planeta, grandes desigualdades, fortunas impresionantes, crecimiento de empresas vertiginosos, espectaculares, de la mano de la tecnología, pero gente que se queda fuera de eso, ¿no? Entonces, estamos viviendo un mundo fascinante y sorprendente. Me gustaría cerrar la entrevista preguntándole simple y llanamente, ¿cómo se imagina el Malva en otros 20 años? ¿O cómo le gustaría pensar que va a ser el Malva dentro de 20 años? No, lo que a mí me gustaría es lo que dijimos durante la charla, que el Malva sea una institución fuerte y permanente. Después, ¿cómo me lo imagino? O sea, el mundo está cambiando tanto y los museos nos tenemos que ayornar a ese cambio, ¿no? Lo importante es la institucionalidad y que tengan los recursos para, como dije, que Malva atraviese las vicisitudes de la historia. Cuando yo dije esa frase, estaba pensando en los museos europeos y americanos, que vivieron dos guerras, vivieron la Gran Depresión,
De hecho, ¿no? el MoMA se funda justamente en el 39. Perdón, Sí, en el 29, perdón, en el 29 cuando es el crack de la bolsa. O sea, creo exacto, que se funda, mira, es parecido casi, ustedes es después de Astor desde... exacto, el MoMA se funda en octubre del 29, a poquitos días después del crack de la bolsa americana, ¿no? Pues Sí. señor Costantini, muchas gracias por atendernos y desearle al Malva todo lo mejor, ¿vale? Que disfruten del 20 aniversario y nada, que sea, pues eso, que sea un año muy bueno de celebración para ustedes.